Dios bendiga de una vez más en esta gloriosa mañana. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando. Y le habla a tu hermano, doctor Arami Ascensión, de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro catecismo de fe y el Episcopal que tenemos hoy. La vamos a estar recitándose en algunos ejercicios Episcopal que van a ser de sumamente importancia para la vida de nosotros. Y antes de iniciar el mensaje, vamos encomendando al Padre y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar. ¿Qué una familia debe de ser en tiempos de prueba y necesidad? Primera regla del día para el hogar. No sentarse en silla de escarnecedores, sino más bien meditar en su palabra día y noche, buscando su dirección y su divina provisión, porque Dios proveerá a su debido tiempo. Tremendas palabras. Una familia en tiempo de prueba y necesidad debe tener por primera regla de conducta, debe tener para el hogar, la primera regla del día se trata de no sentarse primeramente en silla de escarnecedores, sino más bien meditar en sus palabras día y noche para que todo le vaya bien y buscar la dirección de Dios y su providencia, su divina providencia, porque el Señor a su debido tiempo proveerá. Una familia así, una familia que busca a Dios tanto en el día como en la noche, como decía el salmista David: vengo temprano en la mañana y temprano me presentaré delante de la custodia del altar del Santísimo y trataré de conversar al Señor. Y eso es lo que se trata la vida de las familias hoy en día. No sentarse en silla de escarnecedores, sino más bien meditar en la palabra del Señor día y de noche, buscando su dirección, buscando su divina providencia, porque a su debido tiempo el Señor proveerá, pero tiene que buscar la dirección del Señor. Esa familia así que busca la dirección del Señor y tiene esto como la regla del día para el hogar, es una familia que le va a ir sumamente bien en todo los días, le va a ir bien y la providencia del Señor siempre va a estar con él. Pero él presentándose como se presentaba David, día y de noche rezando, día y de noche en su custodia. Y el Señor le prosperaba a David y a su familia. Y David siempre David, antes de acostarse, siempre David hacía esos 3 rezos penitenciales, tanto en las mañanas como en el atardecer y en la noche, cada vez que se iba a acostar. Se encomendaba en el Padre: en paz me acostaré, así dormiré, porque solamente el Señor me hace dormir confiado. Y el Señor siempre veía a David con este ejemplo, y la familia con este ejemplo también de oración, rezariar. También la familia debe caminar bajo ese signo penitencial, que lo que hacía David, y David era prosperado en todo su camino, era prosperado y el Señor los prosperaba, hermanos. Y David se presentaba de día, en la mañana, tanto cuando se iba a acostar. Tenía eso como un signo penitencial en la vida de él, y que sirve de regla del día para el hogar, también para nuestra conducta. Debemos de vivirlo, hermano, y no sentarnos en silla de escarnecedores, no, sino más bien meditar en su divina palabra, día y de noche, como lo hacía David, hermanos, y buscar la dirección de Dios, su divina providencia, porque a su debido tiempo Dios proveerá. Hermanos, ahí vemos a David buscando consuelo y refugio temprano, diciéndoles al Señor en una hora de misericordia, le decía al Señor en esa hora de misericordia, le decía: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré y me refugiaré en ti. Mi carne te anhela y está sedienta. Tengo sed de ti, Santísimo. Esa era la oración de madrugada de David en un tiempo de hora de misericordia. David tenía una hora de misericordia donde David buscaba ese consuelo y buscaba ese refugio temprano al Señor. Y David en esa hora de misericordia le decía al Señor: Dios mío, eres tú. De madrugada y temprano te buscaré. Me refugiaré en ti. Mi carne te anhela, está sedienta.
tengo sed de ti. Es decir, que David, a pesar de que David así era un humilde siervo del Señor, David tenía esa parte sedienta de buscar la presencia del Señor. Todos los días, temprano, en la mañana, en la madrugada, David lo buscaba. Cuando David no sentía esa presencia divina que estaba en la vida de él, David de una vez iba a buscar al Señor. Iba a buscar al Señor. Y había esa parte sediente de David y que anhelaba de buscar el consuelo y el refugio del Señor, porque el Señor, ese consuelo y ese refugio del Señor le traía paz. Sabemos que David en el día de hoy le habla a la familia que David pasó un conflicto a donde David se vio perseguido por sus enemigos, y David viene huyendo y David trata de buscar refugio y paz temprano en la mañana ante el Señor. Y David anhelaba eso porque Dios le daba su paz y también le daba su provisión. Pero fue que David vino con un problema y un conflicto con un pasado que arrastraba a David desde hace mucho, hermano. Y Dios le dio consuelo y le dio refugio, hermano. Y por eso David temprano decía al Señor, en esa hora de misericordia que David tenía ante la custodia del altar del Santísimo, David decía: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré y me refugiaré en ti. Mi carne te anhela y está sedienta. Tengo sed de ti, Señor. David, en esa hora de misericordia, esa era la oración que a David le traía calma, le traía paz, le traía tranquilidad y que sirve para el hogar, hermano. Y que sigue también de regla del día para el hogar. La primera regla del día para el hogar sirve esta oración que David hacía. Y el Señor le traía esa calma, le traía esa paz a David. Y David siempre las meditaba 3 veces al día. Las meditaba cada vez que se iba a levantar. David decía: temprano buscaré. Porque David tenía 6, estaba sediento el Señor. En el atardecer también David la rezaba. Y cuando se iba a acostar también decía: en paz me acostaré y así dormiré, porque solamente el Señor me hace dormir confiado. Este rezo de David sirve de dictar y sirve primeramente sirve también de regla para el día en el hogar de cada familia, y rezarlo 3 veces al día, en la mañana, en el atardecer y cuando se va a acostar, porque es una oración vistar para la vida de la familia y también para nosotros, hermanos, que en tiempo de necesidad debemos buscar la dirección del Señor, buscar su divina providencia, porque a su debido tiempo el Señor proveerá. El Señor proveerá a su debido tiempo, pero buscando la dirección del Señor. Y en esa hora de misericordia, David buscaba esa providencia del Señor y decía: Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. La palabra tú ahí está en un término al Señor. De madrugada te buscaré, me refugiaré en ti. Mi carne te anhela, está sedienta, tengo sed de ti, Dios mío. En esa hora de misericordia, Dios escuchaba esa humilde y vil, pobre oración de David, y el Señor contestaba toda su petición. Hermano, David nos dice que el Señor conoce la senda de los justos y el camino de los pies de los perversos, mas el justo será como árbol plantado junto a fuente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas y follaje no cae, sino que prosperará, nos dice el Señor, hermano. Y nos dice David en este salmo, hermano, que el Señor conoce la senda del justo y el camino de los pies de los perversos también. El Señor lo conoce, mas el justo se da como árbol plantado junto a fuente de agua, que su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que el Señor prosperará los pies de los justos. El Señor los prosperará. Es decir, hermano, que en esta humilde oración que David hacía, hermano, la senda de los justos, hermano, Dios la conoce, hermano. Y el justo, Dios lo planta en fuente de agua, en fuente de aguas, y el fruto del justo, de la vida de los justos, su fruto, a su tiempo, su hoja no va a caer su hoja, no, sino que el Señor prosperará los pies
de la senda de los justos. ¿Por qué? Por, por su obediencia, hermano. No es por otra cosa, por su obediencia, pero malos pies de los perversos, el Señor los conoce, hermano, y caerán al mar, al vacío, porque el Señor los conoce también, hermanos. El justo aquí, la familia, una familia justa aquí, hermanos, es una familia que en tiempo de prueba y necesidad siempre está delante del altar de la custodia del Santísimo, velando y intercediendo día y noche con oración rezariar delante de la presencia del Santísimo, y el Santísimo así lo ve, hermanos. Y una familia así, hermano, no está sentada en silla de escarnecedores, no, sino más bien esa familia así medita en la palabra del Señor día y de noche, buscando su dirección, su divina providencia, porque a su debido tiempo el Señor proveerá. Y todo esto era hora de misericordia del Señor, era la hora de misericordia del Señor, velar por la senda de los justos, velar también por nosotros y velar también por la familia, hermano, que de esto es que se trata el mensaje de la familia de hoy, hermano. Y su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, sino Dios prosperará esa familia justa que está delante de la presencia del Señor, buscándolo día y de noche, como lo hacía la madre Teresita de Cancún, hermanos, que oraba 3 veces al día, como oración de modelo, rezando por la humanidad, hermanos, y también yendo a los más viles y al mundo inferior, de ahí más abajo, predicándoles la palabra del Señor, rezando por ellos y orando también por ellos, intercediendo en la vida de ellos, para que el Señor también los prospere y le dé el pan de cada día a cada familia que busca la presencia del Señor, hermano. Pero el Señor, hermano, conoce la senda del justo y los pies de los perversos, hermano. El Señor los conoce, pero más el justo como árbol plantado junto a fuente de agua, que su hoja y su follaje no caerán, sino más bien el Señor proveerá, hermano, proveerá. Pero un justo aquí, hermano, se muestra también como se mostró a David, anhelando la presencia del Señor y teniendo hambre y sed de justicia, hermanos. Hermanos, hay un juicio y un día malos para todos los pecadores, y en tiempo de prueba y necesidad debemos aprender a confiar en el Señor para que no nos castigue en el día de su ira y su juicio, hermano, hermano. Privilegiada es la familia que no anda con malos prejuicios y ni estuvo enjuiciando a otro en el día del juicio, no será escarnecida. Esa familia sí será privilegiada y no será escarnecida, hermano. La familia que no anduvo en malos prejuicios y no anduvo enjuiciando a otro, ni estuvo enjuiciando a otro, hermano. En el día de juicio, esa familia sí no será encarnecida, hermano. Pero hay un juicio y un día malo para los pecadores. Hay un juicio y hay un día malo para los pecadores, hermano. Y en tiempo de prueba y necesidad debemos aprender a confiar en el Señor, aprender a confiar en el Señor, tener ese acto de confianza en sí mismos que el Señor proveerá, pero es día y noche haciendo los tres rezos modelo de la oración de David, rezando en el de la mañana, en el atardecer y en el anochecer, cuando te vaya a acostar, rezando y encomendándose en el Padre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Diciéndole esas 3 oraciones modelo, y el Señor proveerá y te plantará junto a fuente de agua, donde tu hoja y tu follaje no van a caer, sino el Señor te prosperará, porque el Señor está viendo que tú eres un justo y que en ti se cumple la justicia del Señor, porque vela y intercede por las demás personas. Pero en tiempos de necesidad y prueba debemos aprender a confiar en el Señor, para que Dios no nos castigue en el día de su ira y de su juicio, hermano. Para que Dios no nos castigue en el día de su ira y de su juicio, hermano. Si no, hermano, la familia privilegiada que no anduvo en malos prejuicios y ni estuvo enjuiciando a otro, en el día del juicio esa familia así no se da encarnecida, hermano. No se da encarnecida, hermano. ¿Por qué? Porque no anduvo en malos prejuicios
ni tampoco enjuiciando a otro, enjuiciando a otro, ni estuvo enjuiciando a otro, hermano. Esa familia así se da, bendecida por el Señor, se da, Dios la reparará, porque es una familia que busca la 3 oración modelo que hacía el salmista David, hermanos. Y todo esto, hermanos, tiene que ver en el día del juicio, que hay un día malo y hay un día malo y también hay un juicio para los pecadores, hermanos. Y para que Dios no nos castigue, hermanos, debemos no prejuiciar a otro ni enjuiciar a otro, para que en el día del juicio el Señor no nos encarneca, hermano, no nos encarneca y no nos castigue en su ida y en su juicio, no nos castigue el Señor, porque el Señor castiga fuerte, hermanos. Hermanos, la Sagrada Escritura nos dice que Jabe en los tiempos de prueba y necesidad era entendido y proclamó Jabe a Dios y Dios lo oyó escuchando su sencillo clamor y le contestó Dios su petición, hermano. Hermanos, la familia también que muestra la oración también como Jabe, con la oración como Jabe, cuando la Biblia habla de proclamar, también habla de rezo, de orar también, hermano. Dice la Sagrada Escritura que Jabe en los tiempos de prueba y necesidad era entendido y proclamó Jabe a Dios y Dios lo oyó escuchando su sencillo clamor y le contestó Dios su petición. Es decir, que Jabe se mantenía también orando con la oración modelo de David también 3 veces al día, hermano. Y dice la Escritura que Dios le escuchó y lo oyó su clamor. Pero Jabe era entendido en los tiempos. Y en prueba de necesidad, Jabe proclamó a Dios y Dios lo oyó y le escuchó su sencillo clamor y le contestó Dios su petición, hermano. Una familia así, hermano, que ora y reza, hermano, Dios bendice, prospera, porque la bendición, la oración no está de más. El estilo rezarial de la vida de la familia y los cristianos hoy en día, hermano, en su casa no está de más, hermanos. Tú estás intercediendo por una arma y Dios ve eso. Cuando una familia ora, Dios ve esa intercesión, hermano, y aprueba, hermanos. Y la oración rezarial es la primera regla del día para el hogar. Tu amanecer de que tú te levantes, amanécate encomendándote en el Padre, al Santísimo, y el Santísimo te bendecirá, hermanos. Pero, hermanos, también debemos entender que esa familia no puede sentarse en silla de escarnecedores, hermanos, sino meditar en su palabra día y de noche, buscando su dirección, su divina providencia, porque a su debido tiempo el Señor proveerá, hermanos. Hermanos, Mateo nos narra el plan de vida que Dios tiene para cada familia y nos dice que tengamos paciencia para que la prueba en nuestra necesidad produzca fe y paciencia y Dios nos recompensa y no dice alégrense en tu prueba y téngalos como sumo gozo. La prueba debemos tenerla como sumo gozo, hermano. Como sumo gozo debemos tener la prueba, hermano, porque Mateo nos dice, hermano, y nos narra el plan de vida que el Señor tiene para cada familia. Y nos dice Mateo, hermanos, que en ese plan de vida debemos tener paciencia, hermano, porque en la prueba de nuestra necesidad, en esa prueba Dios va a producir fe y paciencia, hermano. Fe y paciencia y nos va a recompensar, hermano. Y nos va a recompensar y nos dice que debemos alegrarnos en la prueba y tenerlo por sumo gozo. Sumo gozo, ¿por qué? Porque ahí es a donde Dios se muestra en tu prueba. Ahí es que Dios determina si tú le vas a ser fiel o si le vas a ser infiel, hermano. Dios ahí es que lo determina. Y en esa prueba Dios, hermano, te bendice. Porque la prueba sirve de escalón para tú orar, rezar dentro del hogar 3 veces al día, hermano. Y Dios te bendecirá. Por eso David decía, en paz me acostaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David era bendecido por el Dios, en paz me acostaré y así dormiré porque solamente el Señor me hace dormir confiado. Y David lo hacía 3 veces con ese signo penitencial del Señor, rezando día y de noche por el Señor y encomendándose al Santísimo, y Dios lo bendecía, hermano, y Dios lo recompensaba, hermano. Y ese era por eso Mateo nos dice que este es un plan de vida que Dios tiene para cada familia, la vida oral y rezadiar.
delante de la familia. Es un plan de vida que Dios tiene para la familia y para salvar la alma también, hermano. Y en esa prueba debemos alegrarnos y tenerlo por sumo gozo, sumo gozo. El mismo Santiago también habla de eso, que en la prueba y en nuestra tribulación la debemos tener como sumo gozo, y que en ellas hallamos paz y paciencia. En ellas hallamos paz y paciencia, hermano. Hermano, David nos dice, ciertamente el Señor es fiel y clemente, y me incliné a él, y él escuchó mi humilde súplica y pobre sencillo corazón. Dice David, hermanos, dice David que ciertamente el Señor es fiel y clemente, y me incliné a él, y él escuchó mi súplica y mi humilde pobre oración, hermano, y corazón, hermano. David lo que está diciendo ahí, hermano, que el Señor siempre proveerá, porque el Señor es fiel y clemente, fiel y clemente. La palabra fiel es que el Señor, hermano, no se raja. El Señor no se raja, hermano. El Señor es fiel y clemente. Es decir, el Señor siempre proveerá. Y David se inclinó a él, hermano, y escuchó su humilde y pobre oración, y el Señor le contestó toda su petición, y todo lo que estaba delante de él, el Señor se lo contestó. Pero él, reconociendo y teniendo confianza al Señor, confiar en él, y tener también amigos de confianza con quien tú orar y rezar en tu hogar, hermanos, para que el Señor nos prospere en todo, a su debido tiempo nos prospere, y en tiempo de prueba y necesidad debemos coger ese camino a la vida rezarial, el camino a la vida rezarial, como lo hacían todos los peregrinos en la era antigua. Peregrinaban y iban camino a la vida orar y rezarial, que a eso que el Señor nos encomienda, porque en la vida orar y rezarial es que el Señor puede cambiar también a una persona y cambiar todas las naciones, hermano. Y dice David, hermanos, nos dice David, ciertamente el Señor es fiel y clemente, y me incliné a él, y él escuchó mi súplica de mi pobre, sencillo corazón, y escuchó también el Señor mi oración escuchó el Señor. Y San Pablo completa también diciéndonos, nos dice, oración de confianza de San Pablo en tiempo de prueba y necesidad. El Señor suplirá todo lo que nos hace falta conforme a su fe y necesidad, y a su riqueza en gloria, Es decir, que el Señor tiene una riqueza en gloria. Dice la Escritura que del Señor es la tierra y la plenitud del mundo y todo lo que él habita, y no hay nada fuera de él. Dice que el Señor nos suplirá conforme a su riqueza en gloria todo lo que nos hace falta. Y Pablo tenía esta oración de confianza, en tiempos de prueba y necesidad. Pablo lo hacía. El Señor es mi pastor también, nada me faltará. David lo decía, en lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a corriente de agua de reposo me pastoreará y me confortará mi alma, por amor de su nombre. Y San Pablo, hermano, inicia con esta oración de confianza en un tiempo de prueba y necesidad que San Pablo estaba diciendo, y nos dice, el Señor suplirá todo lo que nos hace falta conforme a su fe y a su necesidad, y conforme a su riqueza en gloria, el Señor nos proveerá todo. Y esta oración de confianza también la hace San Pablo, hermano, y le hicieron todos los santos, hermanos, y le hicieron también todos los santos profetas, hermanos, y todos los sacerdotes también, hermanos, y apóstoles lo hicieron. ¿Por qué, hermanos? La vida orar y rezarial es el camino a la vida rezarial y orar. Ese es el camino, hermano, no existe otro. Camino a la vida oral y rezarial, para que el Señor cambie toda la nación y pueda cambiar una arma, y la arma se pueda convertir. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Hasta aquí ha sido el mensaje. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que comente, y estamos pendientes a todos tus comentarios. Dios le bendiga.